Primero que nada, muchas gracias, Julio, y muchas gracias al Consejo por la invitación, sobre todo por abrir el espacio para hacer este homenaje a Cris, ¿no? Que pues como bien hemos comentado, se ha comentado en otras pláticas, pues ha sido realmente una persona que ha inspirado mucho del trabajo que pues varios que estamos aquí estamos haciendo. Yo les voy a presentar algo hoy que es para mí nuevo también, van a notar las inconsistencias que voy a tener durante la plática, pero sin embargo creo que por la naturaleza de esta reunión, ¿no? Y el interés y cómo embona el tema a lo que ya se ha presentado, me voy a animar a presentarlo. Realmente este es trabajo de varias personas que están aquí enlistados, sobre todo la doctora Zulia Sánchez Mejía, que es compañera aquí de Ciencias de Agua en el Tecnológico de Sonora. Entonces yo voy a hacer mi mejor esfuerzo para presentar resultados preliminares realmente de lo que tenemos con el uso de esta tecnología de rayos cósmicos, ¿no? Para las mediciones de humedad de suelo a grandes escalas. Como les comento, bueno, es inspirador realmente nombrar a Cris. Es una persona que realmente ha sido dominante, por lo menos en mi carrera y sobre todo en la etapa de los 12 años que tengo aquí trabajando en México. A mí me tocó repatriarme, me tocó caer en blandito, ¿no? Por ser amigo de Cris, ¿no? Y por haber llegado a trabajar directamente con el grupo de él y de Jaime Garatuza. Digo, caí en blandito porque al integrarme a trabajar con este grupo, ¿no? Liderado por Cris, tuve la oportunidad de exponerme de primera mano, ¿no? A tecnología y sobre todo a un grupo pionero en muchas de las mediciones que se llevan a cabo, ¿no? Como se ha mencionado, pues Cris fue sin duda uno de los pioneros aquí en México para las mediciones de flujos turbulentos. Logró que el doctor Jaime Garatuza publicara este artículo seminal de flujos en el Valle del Yaqui. Me imagino que no fue tarea fácil, pero Cris lo logró. Ha sido promotor, ¿no? Y como lo comentaban las charlas que me antecedieron, el uso de sensores remotos, ¿no? Para monitorear los cambios que hay en la superficie aquí en el noroeste de México, ¿no? Y en su momento ha utilizado la tecnología o los productos más modernos y accesibles que había en su momento, ¿no? Lo cual es algo destacable y un legado, ¿no? Que Cris nos ha realmente dejado. Ese ímpetu de Cris, ¿no? Por utilizar tecnología y el uso de estas instrumentaciones para poder monitorear ecosistemas o agroecosistemas ha sido, por ejemplo, fundamental para fundar la red de flujos, ¿no? Turbulentos en México, ¿no? Que ahora con sus altibajos y con el apoyo del Programa Mexicano del Carbono, bien o mal se ha mantenido en la última década, quizás no con la interoperabilidad que quisiéramos, pero sí ¿no? Con un diálogo rejuvenecido entre los actores y sin duda un legado importante de Cris. Pongo esta imagen acá abajo en la izquierda, ¿no? Con este asunto de que Cris siempre ha sido un promotor del uso de la tecnología, ¿no? Y de la sofisticación que la tecnología ofrece para enfrentar los problemas, ¿no? Del manejo del agua. Cris en su momento fue, junto con Julio, ¿no? Promotor del uso de estos sensores de rayos cósmicos para empezar a indagar, ¿no? En su primera etapa realmente, hace ya casi una década que empezaba en el mundo básicamente a utilizarse esta tecnología. Bueno, Cris estaba ya ahí listo para empezar a promoverla y empezar y bueno, dejar la provocación para que se continúe, ¿no? Así es que no es trivial, ¿no? Que este simposio, ¿no? Haya tenido la temática que ya hemos discutido y bueno, que se ha notado la influencia de Cris, ¿no? En este tipo de trabajos. Entonces, yo lo que les voy a plantear, ¿no? Y también sabiendo un poco qué es el interés del Consejo y de muchos de los participantes, voy a hacerles una breve introducción, ¿no? Voy a hablar un poco del Valle del Yaqui, ¿no? De aquí en el noroeste de México, aquí en Sonora. Estoy actualmente sentado bueno, lo que alguna vez fue Valle del Yaqui, ¿no? Ahorita ya es un desarrollo, un fraccionamiento, pero bueno, sobre el Valle del Yaqui. Es una región árida, ¿no? Donde la evapotranspiración potencial excede a la lluvia, llueve poco, ¿no? Y llueve muy concentrado en el verano, porque bueno, estamos dominados por el monzón de Norteamérica. Eso hace que básicamente no tengamos la capacidad de tener agricultura de temporal, ¿no? La agricultura que se lleva en el Valle del Yaqui es arriba del 80% manejada con
con sistemas de riegos y etcétera. Aún así, ¿no? Este Valle del Yaqui es una región muy productiva de Sonora, ¿no? Más del 60% de lo que se produce de trigo en el país se produce en Sonora y una gran parte se produce aquí en el Valle del Yaqui, ¿no? Podemos tener la capacidad de sembrar hasta 230,000 hectáreas en un año. En promedio se siembran 140, 160,000, que aún así no deja de ser una cantidad significativa de hectáreas. Sabemos que el trigo, ¿no? es un grano, un cereal primario, pero que requiere una agricultura intensiva en lugares áridos como el Valle del Yaqui, sin duda lo requiere. Pero aún así se ha sofisticado lo suficiente, ¿no? Sabemos desde los 50 con la Revolución Verde, en que se ha desarrollado tecnología, con las cruzas y etcétera de semillas, para poder tener hasta productividades de 7 hasta 8 toneladas por hectárea en un momento dado, y bueno, pero por supuesto acompañado de usos grandes de fertilizantes y por supuesto agua. No, la fortaleza que tiene el Valle del Yaqui, por supuesto que también tiene retos, ¿no? Los suelos están muy maltratados, ¿no? Esta agricultura tan intensiva y este uso de fertilizantes, ¿no? Todo el tractoreo intensivo que tienen nos ha dejado suelos muy, muy maltratados, ¿no? La materia orgánica es cantidades irrisorias, ¿no? Muy por abajo del 1% en algunos casos, ¿no? La forma de riego es primitiva, no es riego por inundación, ¿no? Sabemos la manera quizás más ineficiente de dotar de agua a un cultivo, porque no podemos ni siquiera medir con buena precisión cuánta agua se pone en estos campos. Es una región vulnerable, como lo he dicho, es una región semiárida, ¿no? Ha sido, dadas estos manejos y estas condiciones climáticas, ha tenido, por ejemplo, plagas pervasivas, ¿no? Que incluso ya ha llegado a dictar qué tipo de trigo podemos o no crecer en el valle. Aquí en el Valle del Yaqui principalmente más del 80% del trigo que se cultiva es cristalino, ¿no? El trigo duro para pastas, y ya una cantidad a veces hasta menos del 20% del trigo harinero. Eso tiene que ver con esta que ha sido la agricultura y por supuesto el cambio del clima. Pues esta vulnerabilidad es notoria, y sobre todo si lo ponemos en el contexto de cambio climático, porque además sabemos que el trigo es una planta, ¿no? Su fisiología es muy sensible a los cambios de temperatura, su fenología es muy, muy sensible, ¿no? Las etapas reproductivas, ¿no? Cuando están pues, en la etapa de floración y etcétera, en temperaturas altas pueden ser golpear este cultivo en términos de productividad fuertemente. Entonces, estamos ante una antesala, pues, de preocupación, digamos, ¿no? Agricultura intensiva, en exceso de uso de agua y vulnerabilidad al cambio climático, sin duda nos pone una alerta importante aquí en el Valle. El Valle del Yaqui ha sido, ¿no? Como mencionamos, desde la Revolución Verde, un foco de atención interesante para la comunidad internacional incluso. Sabemos un poco la historia de lo que hizo la Universidad de Stanford hace un par de décadas, ¿no? Una síntesis importante, una década de estudios alrededor de la sustentabilidad y del manejo del nitrógeno, y esfuerzos recientes como en donde se ha tratado de hacer un seguimiento, ¿no? De cómo ha cambiado, qué se espera o qué se pretende del Valle del Yaqui en estos tiempos, y vemos que, bueno, siguen habiendo claramente vulnerabilidades y sigue habiendo una, sobre todo, percepción de la gente, ¿no? De los que habitamos aquí en el Valle del Yaqui, de asuntos como el agua, es muy importante y sin duda algo de preocupación para nuestro sistema. Brevemente, aquí para dotar de agua a los cultivos, ¿no? Sabemos que la cuenca del río Yaqui es una cuenca enorme, de las más grandes del país. Tiene un sistema de 3 presas, ¿no? Que al llegar a la última presa, la presa Álvaro Obregón, o la del Loviachic, que está aquí cerca de Ciudad Obregón, ¿no? Y a partir de donde se abren canales de riego, ¿no? Que van a dotar a cada rincón del Valle del Yaqui con agua fresca, ¿no? Agua muy limpia, que viene rodada de las sierras, ¿no? Se lleva este sistema de canales en donde se riega por inundación.
no se tiene, a pesar de tener un sistema muy sofisticado de canales y un excelente manejo del distrito de riego, la manera de regar por inundación no deja de ser un reto importante y nos trae, pues como consecuencias, un manejo de agua, del agua muy, muy pobre, ¿no? Y quizás la evidencia más grande es tener canales de drenaje, ¿no? Ya es el hecho mismo de tener canales de drenaje, pues nos habla de lo ineficiente que es el sistema. Entonces, bueno, en ese escenario, pues, ¿qué alternativas podemos tener para afrontar este tipo de problemas de manejo de agua en regiones semiáridas? Pues podemos voltear al cielo, ¿no? Parecería chiste, pero podemos empezar a pensar en estas nuevas tecnologías, ¿no? Y empezar a ver, ¿no? ¿Qué nos puede decir el espacio, ¿no? Esta entrada de rayos cósmicos, ¿no? Que son con partículas energéticas cargadas que al interactuar con la superficie nos pueden hablar de qué sucede en la superficie. Un poquito en ese contexto vamos a tratar de hablar. Les voy a platicar un poco de un proyecto en el que estamos participando, que es realmente un piloto para probar este tipo de tecnología de rayos cósmicos para poder medir la humedad a escalas intermedios. Ha sido de interés nuestra participación por poner en práctica el uso de estos sensores, sobre todo en sistemas de riegos por inundación, ¿no? En donde vamos a tener incluso láminas de agua abiertas y sobre todo en suelos arcillosos, ¿no? Que es como una combinación de retos, ¿no? Que se le ponen enfrente a esta tecnología y bueno, estamos participando en esta iniciativa para tratar de entender mejor la aplicación y el uso de estos sensores. Y bueno, esperemos que si esto funciona, si logramos entender y domar estos sensores, nos podamos mover a utilizar estos productos, ¿no? Como ya vimos con las charlas que me antecedieron, como sistemas de validación independientes para las observaciones que se puedan hacer con sensores remotos y por supuesto las salidas de modelos como nos platicaban Carlos y Sala. Entonces, ese es el ideal, ¿no? Lo que les voy a presentar, pues realmente todavía es preliminar, pero para allá vamos. Les decía, esto nos ha apoyado la Agencia Internacional de Energía Atómica, ¿no? En conjunto con la FAO para promover esta tecnología, ¿no? En esta iniciativa, ¿no? de un par de años. Rapidito les platico, ¿no? Y someramente, que es un sensor de rayos cósmicos, ¿no? Básicamente es un sensor que va a medir humedad de suelo, ¿no? A una escala de campo y de paisaje, ¿no? Que lo haría a una escala muy interesante, ¿no? Digamos a unas cuantas o varias decenas de metros, ¿no? 150 hasta 250 metros, ¿no? Puede ser su área de influencia. Lo cual, como supieran, como ustedes mejor que yo lo saben, ¿no? Nos puede aportar información muy, muy importante para el manejo del agua y sobre todo para esta validación, ¿no? De productos de sensoría remota y etcétera, e indagar sobre aspectos de heterogeneidad o no de la humedad en los paisajes. Básicamente el sensor es muy sencillo, ¿no? Y lo que está midiendo realmente es el rebote de estos rayos cósmicos, ¿no? Entran rayos cósmicos que vienen literalmente desde el espacio, ¿no? Llegan a interactuar en la superficie. Vienen, digamos, neutrones cargados muy energéticos que al interactuar con el hidrógeno, sobre todo que hay en la superficie, pierden energía, ¿no? Estas colisiones hacen que estos neutrones pierdan energía y se reboten neutrones de baja intensidad, que les llaman, y ese rebote es el que estos sensores de rayos cósmicos, estos neutrones de baja energía, son los que estamos contando y midiendo. Sabemos entonces que la variación que hay entre la cantidad de neutrones de baja energía va a estar relacionado con las fuentes de hidrógeno que tenemos en la superficie. Y por supuesto el agua sería una de las grandes fuentes de hidrógeno que hay en una superficie y de interés para su valoración y su cuantificación. Estos sensores, les digo, son muy sencillos. En esencia son tubos sellados, ¿no? Completamente herméticos, ¿no? En este caso, la tecnología de Hidroenova con helio 3, ¿no? Con gas que va a haber contenido en estos sensores, ¿no?
y a través de ese se mide la interacción con estos neutrones de baja intensidad. Esta tecnología tiene escasa década y media, ¿no? Que se ha diseminado. La tecnología en sí tiene varias décadas, ¿no? La tecnología de rayos cósmicos, pero la aplicación para el monitoreo de humedad del suelo tiene escasa década y media de aplicación. Yo diría que una década exitosa, ¿no? En cuanto a entender y dominar la técnica para poderla utilizar, ¿no? Hay iniciativas en estos momentos amplias en varios países en donde se está muy seriamente tratando de entender las capacidades realmente que ofrecen este tipo de sensores. Lo que nosotros hemos hecho, un poquito el pinino que hemos hecho, el compromiso que hicimos un poco con la Agencia de Energía Atómica es probar este sistema en el Valle del Yaqui. Hemos hecho mancuerna con el Instituto Tecnológico del Valle del Yaqui, que está aquí cerca de San Luis Río Colorado, en la parte suroeste del Valle del Yaqui, ya cerca de la costa, en donde, bueno, gracias a que ellos tienen campos extensos, ¿no? De manejo, digamos, del mismo tipo de trigo, ¿no? Pudimos utilizar sus campos, ¿no? Para tener una superficie lo suficientemente amplia para probar estas decenas de metros que necesitamos para tener la lectura o el conteo de estos neutrones de baja intensidad. Ha sido interesante, ¿no? Desde la instalación de esta tecnología, ¿no? La hemos acompañado, por supuesto, de la meteorología básica, ¿no? Radiómetros de 4 componentes, una relativa, anemómetros y, por ejemplo, pluviómetros de escurrimiento, ¿no? Que además de la lluvia nos permiten medir asuntos como punto de rocío o neblina en un momento dado, que puede ser de interés también para cerrar el ciclo de agua en un momento de estos cultivos. Hemos apoyado también las mediciones, para el contraste con sensores de reflectometría, ¿no? Estos sensores de la compañía Campbell, que básicamente es un tornillo que tiene 5 sensores a diferentes profundidades, ¿no? Que literalmente es un tornillo que entra al suelo, nos permite tener 5 profundidades. Hemos puesto uno de estos tornillos en el lomo de los surcos y, bueno, en la parte del canalito para tener en un monitoreo, ver un poquito el contraste del lomo y del surco. Y bueno, hemos ahora sí que seguido un poquito ya la directriz del Organismo Internacional de Energía Atómica para transformar estas lecturas, ¿no? de este rebote de neutrones de baja intensidad, a traducirlo a la humedad de suelo, que no es trivial, ¿no? Si vemos esta caricatura de la izquierda, ¿no? Trata de mostrar las diferentes fuentes de hidrógeno que tenemos en el ambiente. No todas ellas, por supuesto, en un momento dado podrían afectar la señal del sensor de rayos cósmicos. Entonces, una a una habría que irlas cuantificando, ¿no? O encontrando maneras de valorar, ¿no? La incertidumbre que puede en un momento dado tener esas mediciones. Esto realmente ha sido como el centro, ¿no? Lo que nos han tenido hasta el momento entretenidos, ¿no? Ver, por ejemplo, la influencia que tiene el vapor de agua atmosférico, ¿no? Es vapor de agua y tiene hidrógeno, ¿no? ¿Qué influencia tiene? Parecería que es mínima, pero habría que valorarla, ¿no? La cercanía con cuerpos de agua, con edificios, por supuesto, ¿no? Que son a lo mejor fuentes estáticas, pero que, bueno, pueden tener una influencia. Asuntos muy interesantes como el agua estructural, ¿no? Las mallas de agua, lattice water que le llaman, ¿no? Ya la parte cristalográfica se podría llamar, de las partículas de suelo, algo que es importante para las arcillas, ¿no? Habría que valorar, ¿no? La interacción. Vamos a ver una figura más adelante de lo importante que es valorar esta variable, y etcétera, ¿no? Y, bueno, por supuesto, la materia orgánica, ¿no? Que por supuesto contiene hidrógeno. Entonces, todo esto, digamos, es mucho lo que nos ha caminado el organismo, ¿no? Colaborando con ellos para hacer una valoración, ¿no? Detallada de las diferentes influencias y tener un valor de humedad de suelo limpio.
Estos sensores pues no miden humedad, no miden el rebote de hidrógeno de la superficie, entonces necesitan una calibración, ¿no? Esta calibración no es trivial, ¿no? Ya que necesitamos, si estamos hablando de un sensor que nos da información de una escala amplia, bueno, a esa escala tendríamos que valorar y llevar a cabo una calibración. No hemos seguido este protocolo estándar, ¿no? Que Julio lo conoce muy, muy bien. Aquí afortunadamente no ha habido víboras de cascabel como las hubo allá en Rayón cuando calibramos allá. Pero bueno, el lodo y la arcilla es bien complicada de trabajar. Necesitamos buenas mediciones, por supuesto, de densidad aparente. En esta calibración, tanto la humedad gravimétrica como la densidad aparente son fundamentales para tener una buena calibración de estos instrumentos, ¿no? Realmente vamos a transformar una lectura de neutrones a humedad de suelo. Al fin de cuentas, la lógica, ¿no? Está muy entendida, ¿no? Una vez, no necesitamos, por ejemplo, afortunadamente muchas calibraciones. Realmente es un ajuste que necesitamos hacer al número de conteos promedio que vamos teniendo en el sensor, ¿no? Si nosotros en una curva que veamos como esta, por ejemplo, que tiene el conteo de neutrones y el contenido de humedad de suelo, si con un punto podemos entender, ¿no?, el valor real del contenido de agua, ¿no?, y ajustamos, podemos ver hacia dónde se movería la extrapolación y a partir de ahí tener, ¿no?, nuestro valor de ajuste. Un poquito esta ecuación, ¿no?, calcular esta N0, ¿no?, es un poquito lo que propone, ¿no?, hacer ese ajuste con una calibración. Y si vemos aquí abajo en este ejemplo, pues habría ese ajuste de algunos porcentajes en la humedad de suelo, por lo tanto es una calibración importante. Al principio, originalmente, Julio se acordará, recomendaron con una calibración y un solo ajuste es suficiente. En la actualidad se ha entendido mucho mejor la fortaleza o debilidades que tienen este tipo de sensores y se recomienda ya hacer varias calibraciones, ¿no?, con suelo seco, suelo húmedo, a lo mejor dependiendo de la altura de la vegetación, ¿no? La vegetación va a tener agua, por lo tanto una fuente adicional de hidrógeno que habría que contabilizar y valorar para llevar a cabo las correcciones necesarias, y por lo tanto ha evolucionado un poquito la lógica de cómo se llevan a cabo estas correcciones. Les comentaba que la estructura, ¿no?, el contenido de arcillas, ¿no?, tiene o sea, puede llegar a representar una proporción importante de hidrógeno que debe de ser tomado en cuenta en la valoración de estas calibraciones. Esto, les decía yo, es de interés, sobre todo en sitios como el Valle del Yaqui, ¿no?, que si vemos este mapa, ¿no?, podemos ver esta figura en amarillo que dibujé, ¿no?, podría representar zonas que tienen más arriba de 40 y fácil, hasta 50% de contenido de arcillas. El sitio donde estamos instalados nosotros tienen casi 40% de arcilla, ¿no?, con una distribución similar de limos y quizás menor de arenas, ¿no? Son suelos realmente arcillosos. Eso sabemos que tiene pues, propiedades de retención de humedad únicas. Este asunto del agua, del hidrógeno estructural en las partículas de las arcillas. Y algo que es muy interesante, que es algo de lo que hemos quizás encontrado, que nos ha parecido muy interesante, es que al secarse estas arcillas se producen estas grietas que muy típicamente para sensores convencionales como los reflectómetros no puede representar, ¿no?, una pérdida de contacto con estos sensores y por supuesto error. Si les muestro rapidito resultados, vemos estos son la salida de los sensores de los reflectómetros. Les decía, estos reflectómetros miden, estos tornillos tienen 5 sensores a diferentes alturas. Lo que veríamos aquí es el típico ciclo de trigo, ¿no?, con sus 3 riegos de auxilio. No, nada que ustedes no intuyan, ¿no? En las profundidades más someras, la señal es más notoria, ¿no? Conforme bajamos en profundidad se va perdiendo esta oscilación, etcétera, y bueno, ¿no?, lo que esperaríamos. Pero sí, ¿cómo se vería esto en comparación o cómo lo ve
la perspectiva del sensor de rayos cósmicos. Si vemos el panel de arriba, son los conteos en bruto, ¿no? Los conteos de neutrones por hora, ¿no? Si vemos esta oscilación, ¿no? Responde a los eventos de riego, ¿no? Que están indicados aquí por las flechas, ¿no? Claramente vemos que cuando se riega, el conteo baja, ¿no? Por supuesto que hay más interacción, ¿no? De los neutrones de alta energía, por lo tanto un menor rebote de neutrones de baja energía, que es lo que notamos, estos bajones en los conteos, ¿no? Indirectamente sabemos entonces que está habiendo más o menos agua en el suelo, ¿no? Con la ecuación que mostramos hace rato y con las correcciones correspondientes, ¿no? Veríamos que en realidad podemos hacer un cálculo de humedad de suelo, que es lo que veríamos un poquito en base a la humedad de suelo que estamos viendo con los reflectómetros en este caso, y los conteos, ¿no? A la inversa que estaríamos viendo en este lado. Entonces aquí lo que es notable es que hay una respuesta, una correspondencia, y todo parecería estar en orden. Sin embargo, si ya ¿Se controla la imagen, Enrico? Enrico. Enrico. ¿Se le fue la señal? ¿Se fue la señal a Enrico? En su casa, quiere decir que... podemos ver a simple vista. Ahí está. Hay problemas de señal, Enrico. Se cortó. Sigo, ¿qué pasó? Se salió. Pero ahí sigo ya, ¿va? Sí, tú sigues, sí. Ok. No, entonces aquí lo que es de resaltar es la discrepancia tan importante que hay, ¿no? Llegar a valores de 60%, que no es, digamos, es clásico ver este tipo de salidas de datos con refractómetros, ¿no? Y en lugar de mediciones más modestas, ¿no? Mucho más parecidas a lo que sería una capacidad de campo de un sensor, digamos, calibrado, ¿no? Vemos que en primera instancia el sensor de rayos cósmicos lo está detectando, a diferencia de los refractómetros. Esto de entrada podría tener implicaciones importantes, ¿no? Si tratamos de calcular una lámina con los valores que estamos viendo de TDR, los refractómetros, o con los valores del sensor de rayos cósmicos, obtendríamos láminas completamente diferentes, ¿no? Probablemente 2 o 3 veces más grandes si utilizáramos los refractómetros. Entonces, otra vez quizás se parezca un poco a la discusión que tenía Fernando Paz con los footprints en la mañana de la energía, ¿no? Aquí es un asunto de footprint o es un asunto de descalibración de alguno de los dos sensores. Nosotros hemos propuesto que sobre todo, por ejemplo, en las partes secas, se fijan la caída que tienen los refractómetros es mucho más pronunciada que la que tiene el rayos cósmicos. El asunto arriba es un asunto, pero en la caída, ¿no? Vemos que los valores que alcanza los TDR son mucho más bajos, no llegan a rondar en 0. Y esto lo hemos quizás atribuido a estas grietas, ¿no? Que mencionábamos cuando ya realmente hay muy poca agua en el suelo, que estas arcillas no se agrietan mucho, puede ser esta una señal de pérdida de contacto de los refractómetros. Y bueno, son el tipo de cosas que estamos en la actualidad explorando, ¿no? Si tratamos de relacionar la salida del TDR promediado a los 30 centímetros con el sensor de rayos cósmicos, tendríamos relaciones como estas, ¿no? El TDR sobreestimando de manera importante la señal, y bueno, veríamos eso, ¿no? Es un asunto de la escala de los footprints o este asunto de las grietas haciendo que haya una pérdida de contacto, ¿no? Son de las cosas que queremos investigar. Estamos analizando los datos con esta lógica, ¿no? Lo que veríamos en una figura de estas líneas punteadas sería como el punto de marchitez, que con los valores de humedad podríamos describir con la caída de 2/3 del nivel máximo de humedad que tuvimos.
Hemos hecho esos análisis tanto con los azulitos, que son los sensores de rayos cósmicos, como los amarillos, que son los TDRs, y hemos usado como el valor publicado de marchitez que tiene los suelos del Valle del Yaqui, y vemos cosas interesantes, ¿no? El sensor de rayos cósmicos, ¿no? Es más coincidente, ¿no? En donde suceden estos cruces con la caída de los 2/3, ¿no? Que llegan más cercano, en mejores instancias, al punto de marchitez permanente, a diferencia de los reflectómetros que pierden mucho más, ¿no? O sea, indican un punto de marchitez más recorrido, y sobre todo ya cuando está más seco no terminan esta inflexión, ¿no? Siguen bajando, lo que otra vez, bueno, nos sugiere que hay quizás problemas con el método. Y bueno, finalmente, les digo, estamos entendiendo esta información, ¿no? Y por supuesto necesitamos entenderla en conjunto con otras variables, ¿no? Estamos entendiendo a mejor detalle la fenología de los cultivos, ¿no? Estamos valorando la evapotranspiración o el efecto del déficit de presión de vapor que pudiera tener, por supuesto el vigor que pudiera tener en cualquier momento el trigo, y estamos también haciendo nuestros pininos con cámaras fenológicas, ¿no? Explorando diferentes índices de verdor in situ, ¿no? Que nos pudieran expresar alguna señal de estrés o algún indicador que pudiéramos relacionar a las mediciones de humedad de suelo. Y pues el reto grande, ¿no? Como mencionaba al principio, el Valle del Yaqui tiene un serio problema con su manejo de agua. No está claro si la tecnología realmente es la manera de resolverlo, pero por lo menos abonar a mejores mediciones de cuánta agua tenemos en el suelo, combinada con mediciones de flujos que nos pudiera empezar a trabajar en cómo dosificar mejor estos riegos, aunque sigan siendo de inundación, pero sabemos que cada porcentaje de agua que salvemos podemos ahorrar. El porcentaje de agua en riegos, podemos salvar realmente cantidades y volúmenes importantes en nuestras presas, acuíferos o lo que llega al final al Golfo de California. Y bueno, con eso pues agradecería su atención.